Hola a todos y todas. En este video vamos a recorrer algunos conceptos que nos deja Carlos Reborati en su libro Ambiente y Sociedad en el capítulo 1. En principio nos va a contar que el ambiente es un escenario que está compuesto por elementos naturales y sociales que establecen relaciones entre sí. Esas relaciones son complejas. ¿Qué podemos definir como elementos naturales? Aquellos que existen independientemente de la acción humana, como la luz, el aire, el suelo. Mientras que los elementos sociales son aquellos que no existirían sin la intervención humana, los caminos, los puentes, las ciudades. ¿Podemos hablar de algo como ambiente humano? ¿Existe tal cosa? Bien, Reborati afirma que el hombre es una especie recién llegada a la naturaleza, recién incorporada. Si bien hace miles de años que habitamos el planeta, hay muchas especies animales y otros elementos naturales que son muy anteriores al ser humano. Lo que ha demostrado el ser humano, a diferencia de casi todas las especies, es una gran capacidad de adaptación y de apropiación del espacio, para transformarlo y también obtener de la naturaleza aquello que le sirve para satisfacer necesidades. ¿Sí? En la imagen vemos un poco algunas actividades humanas que dan cuenta justamente de ese grado de transformación y de apropiación. ¿Qué es entonces el ambiente? El ambiente es un complejo y dinámico sistema de elementos sociales y naturales que se relacionan entre sí en algo que conocemos como biosfera. ¿Qué es la biosfera? La biosfera está integrada por la capa inferior de la atmósfera, que está en contacto con la superficie, la hidrosfera y todas las formas de agua que existen en nuestro planeta, y la litosfera, que es la capa superior de la corteza terrestre. Entre estos elementos se conforma la biosfera, que es ese espacio del planeta donde pueden desarrollarse todas las formas de vida, incluida, por supuesto, la vida humana. Algunas discusiones que plantea Reborati, muy interesantes, sobre el humano y la naturaleza, ¿no? ¿Qué debates aparecen respecto del rol del ser humano sobre o con la naturaleza? Uno podría afirmar que el ser humano es una parte de la naturaleza, sin ningún lugar a dudas. Ahora bien, ¿salimos de la naturaleza en algún momento para ocupar un rol de control y dominio sobre ella? ¿O bien nunca estuvimos integrados y el ser humano siempre fue otra cosa diferente de lo natural? Una de las posturas relacionada al pensamiento más cientificista y al positivismo es la postura del ser humano como dueño de la naturaleza, llamado a dominarla y apropiarse de ella para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, investigarla y buscar en ella elementos que sirvan para satisfacer nuestras necesidades. Otra visión es la del ser humano como un simple componente más de la naturaleza, al igual que otros animales y otras plantas o especies vivas. Esta mirada está más relacionada a las últimas visiones ecologistas, ¿sí? Que lo que tratan de hacer es, mostrar esta unión entre ser humano y elementos naturales. Y por último, tenemos una mirada más relacionada a las teorías creacionistas, ¿no? El hombre creado por Dios, que plantea esto de un ser humano como cuidador de la naturaleza, que no tiene un derecho absoluto sobre ella, sino la responsabilidad de reservarla o preservarla. Conceptos que va a plantear Reborati. Natural, salvaje y artificial. Él va a explicar que son distintas concepciones que tenemos para explicar nuestro entorno, ¿sí? Hablamos de natural para mencionar a todo aquello que no ha sido intervenido por el ser humano. En el planeta actualmente quedan muy pocos espacios que no hayan sido intervenidos ya por el ser humano. En segundo lugar, habla de lo salvaje. Lo salvaje como aquello que no ha sido adaptado o domesticado, ¿sí? Lo no civilizado, lo que consideramos que está fuera de la civilización o los códigos que establecemos las sociedades. Entonces nos referimos a ello como lo salvaje. Y por último está lo artificial, aquello que no proviene claramente de la naturaleza,
es un elemento social, es decir, está porque fue creado por el ser humano. Tenemos también, por último, lo que Reborati va a plantear como la cuestión del riesgo. Dentro de muchas otras cuestiones que plantea en esta parte del capítulo, nos vamos a detener a hablar de por qué nos interesa conocer estas dinámicas de relación entre el hombre y la naturaleza. En principio porque la naturaleza representa algunos riesgos y la intervención humana en la naturaleza representa otros riesgos. Un huracán, una fuerte tormenta o un terremoto son un riesgo de la dinámica natural, que interfiere muchas veces en las actividades humanas. Pero también el hecho de deforestar un bosque o contaminar los océanos es un impacto humano en la naturaleza que no solamente perjudica a la naturaleza, sino también al propio ser humano. Me voy a detener en el último pedacito del fragmento, donde dice, pero el tema del riesgo tiene una dimensión social que es necesario remarcar. Si bien todos los habitantes en un lugar corren con el mismo riesgo, la capacidad para enfrentarlo está marcada por la diferenciación económica y social. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un ambiente que representa riesgos por la misma dinámica natural o porque el ser humano acciona sobre la naturaleza. Pero no todos estamos preparados para enfrentarlos de la misma manera a esos riesgos, lo que hace que haya desigualdades. Por ejemplo, frente a un terremoto, no es lo mismo lo que ocurre en un barrio rico, donde los edificios están construidos con sistemas antisismos, mientras que en un barrio pobre las casas precarias pueden perderse totalmente. Bien, hasta acá entonces con este primer capítulo de Carlos Reborati.